Bueno, primero que nada, buen día, buenas tardes, ya casi el mediodía. Agradecerles por la convocatoria. Se nos ocurren las ideas de que se pueden hacer charlas, todo, y pueden también, acá van a conseguir certificado y les pedimos también que participen para próximas charlas, qué les gustaría que se puedan dar, porque nosotros, bien, estamos también acá todo el día, pero no se nos ocurren por ahí alguna cosa que se nos pasa por alto. Bueno, vamos a estar con Eduardo Punske y Miriam Incremona, eh, que son de acá de la cátedra de zoología y de fito. Y bueno, ya Eduardo, ¿querés comentar? No, bueno, esto si quieren escanearlo, que creo que desde ahí se puede, así ya, digamos, conectamos la presentación. Bueno, primero agradecerles a los chicos por la invitación y también agradecerles a ustedes porque la propuesta de ellos viene de una demanda de ustedes, que no está malo que así sea, más que nada por la problemática que compañero y usted fue el artífice de eso. No está mal que aunque se lleven un pantallazo general esta va a ser una charla informativa, creo que la mayoría de los expertos en la plaga o en enfermedades están hoy transmitiendo porque obviamente atrás de todo esto va a venir un trabajo de investigación y va a llevar unos tiempos y unas campañas a que se estabilice. Bien, entonces con Miriam tenemos pensado una presentación mixta, yo les voy a presentar un poquito de la plaga, vamos a hablar algo de características morfológicas para el reconocimiento y lo que les pido después, leímos acá están las chicharritas preparadas para que ustedes las vean en la lupa y entiendan un poco también el tamaño que tienen y demás. También tenemos algunas plantas con espiroplasma de maíz, donde hay espigas y demás, que estaría bueno que lo vean para que se lleven una impresión. Yo voy a llegar hasta daños, ahí les voy a explicar un poquito los daños, ahí va a entrar Miriam con toda la parte de bacterias y virus, y después voy a retomar yo otra vez con monitoreo y sugerencias. La idea es que no supere la hora, cosa que después de la charla podamos intercambiar. ¿Esto se ve bien? ¿Querés poner más bajo la cámara? Por gente que está virtual, Juan. Que te pongas más ahí porque hay gente que está virtual. Si estamos haciendo una transmisión híbrida, tanto presencial como virtual. Entonces, Bueno, Rangulus humaeus es una chicharrita que forma parte del orden Hemiptera, para los que cursaron zoología. No hace falta que profundicemos, digamos, las características del orden, pero sí les recuerdo que el orden Hemiptera tiene aparato bucal picador suctor. Bien, fíjense cómo se observa el transcurso de la alimentación y forma parte de la familia Cicadelidae. Ahora van a ver que yo les voy a mostrar un complejo de chicharritas donde esta pertenece a otra familia de las que ya había en el medio. ¿Qué es el agarramiento del maíz? Es un complejo de enfermedades endémicas que en nuestro país hoy están profundizándose en el NEA y en el NOA. Después Miriam, cuando hable, echa un poco del complejo patosistema, lo va a profundizar, pero no quería dejar de mencionárselo. Son enfermedades endémicas que tiene el cultivo de maíz, ¿bien? En nuestro país, en el NEA y en el NOA, que están llegando, digamos, a nuestra zona. Dálgulus es originaria de Centroamérica, de México, con su capacidad de dispersión, que después se la voy a mencionar, que puede ser hasta 1000 kilómetros, ayudada por las corrientes de aire y los vientos, fue ingresando al norte de América Latina, llegando a Brasil y Paraguay, y desde ahí ya ingresó al norte de nuestro país, que es donde están las grandes problemáticas de hoy en día. Bien. Es una especie que en Argentina ya se registró en el año 91, así que hace bastante tiempo que está. Bien. Bueno. Esto es un poco el patrón de distribución también para que ustedes entiendan un poco cómo está llegando la chicharrita a nuestra zona. Bien, la región tropical, que es la que abarca más como la zona de Brasil y Paraguay, donde prácticamente no hay invierno crudo, el cual está presente todo el año. Es muy difícil también de erradicarla, de estar presente todo el año. Bueno, fíjense cómo entró por la región subtropical de nuestro país, en el NEA y en el NOA, refugiándose en malezas gramíneas, que ahora vamos a charlar un poquitito también de eso.
Hoy en la zona de transición, que sería nuestra zona entre 28 y 31 grados de latitud sur, cómo las poblaciones se están instalando. ¿Ya? Y bueno, y tenemos una región ocasional, que ya es el sur de Buenos Aires, más al sur, donde todavía, si bien se registró, no está presente como una potencial plaga. Por ahora. Antes teníamos dos especies que con el tiempo no desaparecieron, pero bueno, fueron buscando híbridos tolerantes o resistentes a la enfermedad propia del maíz, que es la que transmiten ellas, que eran Peregrinus maíz, que transmitía los virus, era un vector de los virus. Después la que por ahí más les puede sonar, en el Falcón escuché, que era la chicarrita vectora del mal de Río Cuarto, o del enanismo rugoso del maíz, que también trajo muchísimos problemas en su momento. Y transmite un solo virus. Y hoy tenemos Dalvulus, que transmite 4 enfermedades. 2 bacterias y 2 virus, que después Miriam se los va a explicar. Pero fíjense la complejidad de que chicharritas que eran vectores de 1 o 2 enfermedades, principalmente virus, ahora tenemos esta que transmite 4. Entrando un poquitito en las características morfológicas, que después la van a referenciar en las lupas. Miren, es una chicharrita muy pequeña, 3 o 4 milímetros, el adulto mide. Las alas tienen una apariencia translúcida de color amarillento. El amarillo se nota bastante bien, ya lo van a ver. Son un poquitito más largas que el abdomen, que es una característica también de la familia. Y lo más sobresaliente son los 2 puntos negros que se observan en el vértice de la cabeza. No son los ojos, son 2 puntos que representan morfológicamente la especie. O sea que con una lupa como una campo se los ve. Así que es importante siempre que con insectos de ese tamaño, ya se van a dar cuenta cuando ven en la lupa, vayan con lupa a campo y otras cuestiones que lo voy a mostrar más adelante en el monitor. Biología, y que es la parte más importante en la que ustedes tienen que hoy organizarse y entender. Que la biología es lo que a ustedes les va a permitir tomar decisiones de control o sugerencias de los distintos tipos de controles que puede haber. Entonces, los adultos se alojan siempre en el cogosto de la plántula o la planta de maíz. Independientemente de la fisiología del cultivo, sea B2, B3, B5, R1, están siempre metidas en el cultivo. Es un dato que tienen que tener presente. Por hembra pueden poner hasta 600 huevos, o sea que fíjense ustedes la capacidad de reproducción que tienen. Nosotros después vamos a hacer hincapié y tratar de eliminar esos hospederos que favorecen la reproducción. ¿Bien? Los huevos son muy difíciles de ver, son ovalados, se encastran cerca de las nervaduras porque ellas son atraídas por el color amarillo de la enfermedad que adquiere el maíz. Tratan de mimetizarse con el color del maíz, el sonido natural y otras cuestiones, y la mayoría de los huevos los encastran cerca de las nervaduras. Es un dato que es interesante para cuando ustedes tengan que monitorear el caso. Y es un insecto de metamorfosis simple, ¿se acuerdan? Tenían conectado, huevo, ninfa y adulto, el juvenil es la ninfa, ¿bien? Y también se encuentra en el cogollo, en el endel de las hojas, pasa por 5 estadios ninfales, pero la particularidad que tiene la ninfa es que tiene coloraciones variables y no tiene los puntos, digamos, esos negros en la cabeza. ¿Bien? Entonces cuando ustedes vean o encuentren chicharritas que no tengan los 2 puntos negros en el vértice de la cabeza, o es otra especie o es una ninfa de la vida. ¿Bien? Bueno. Como vector, hasta el momento, es el único que se conoce el maíz. Es el único que transmite esas enfermedades. Después Miriam les va a comentar. Es monófoga del maíz. En momento se conoce eso, que solamente vive y se reproduce en el cultivo del maíz. Bien, se puede alojar en otras especies gramíneas, pero no se reproduce en otra especie gramínea, por lo menos lo que está estudiado. La vida promedio del adulto es entre 30 y 90 días, o sea que es una especie longeva. Ahí ya empezamos con una primera problemática. Todo lo que puede vivir el adulto.
Si a su vez ese adulto pone hasta 600 huevos, imagínense la ventana que tiene de reproducción en 90 días. Es muchísimo. Para sumarle una complejidad, como adulto sobrevive a condiciones desfavorables. Ahora la vamos a ver, estrés térmico, estrés hídrico, bajas temperaturas. La sortea. O sea que es otra problemática que tenemos para trabajar. Otra problemática que se la mencioné en un principio, tiene gran capacidad de dispersión. O sea, vuela de forma activa, que es por sus propios medios, hasta 30 kilómetros. Alguna bibliografía dicen que esos 30 kilómetros entre hoy 3 horas lo logra. Pero mire la capacidad de dispersión que tiene, 1000 kilómetros del sur de cual la zona endémica de nuestro país, tranquilamente, los vientos predominantes las pueden traer acá. Es una gran problema. El ciclo de vida total de huevo adulto dura 24 días aproximadamente, y en el norte hoy tienen 5 generaciones al año. ¿Bien? Por el periodo libre de heladas que hay en el norte, desde el mes de noviembre, que es cuando empiezan a aparecer, a mayo, que es cuando empieza a bajar la población, tiene 5 generaciones al año. Es muchísimo. ¿Se acuerdan lo que era una generación? ¿Qué? ¿Y si te así? No, Desde que nace el huevo que lo suena hasta que porque vuelve a poner. O sea, que ustedes piensen que una hembra que pone 600 huevos, o sea, esa generación, esos 600 huevos pasan por 5 descendencias más, es muchísimo. Muy bien. ¿Ya aprendió eso lo que hacer? Un punto más. Bueno, fíjense sobre otro hospedero que se ha encontrado, o sea, vive y se reproduce en maíz, pero se ha encontrado en otras especies, en malváceas, en boáceas, principalmente en gramíneas que lo usan como refugio. Es otro dato que hay que tener en cuenta para tomar decisiones de manejo. Bueno, esto le quería mostrar para que ustedes vean el tamaño de esos huevos estos que los encastran, no es fácil aprender a verlo, o sea, por eso siempre es recomendable para que llevar tu pesquita al campo. Miren lo que es el tamaño del huevo. O sea, ese puntito que ven ahí, cuando vamos agrandando, es muy chiquitito. Los adultos se protegen en el cogollo, que es un poquito lo que vimos al principio. Adultos sanos, no están infectivos todavía, los atraen el color amarillo de esas plantas enfermas. Las hembras adultas infectadas son más longevas aún. O sea que, ahora les voy a mostrar un cuadrito que es interesante, que cuando se infestan tienen mayor capacidad de sobrevivencia. Otra confirmación. Y lo que les decía antes, tienen mayor tolerancia a condiciones desfavorables, estrés térmico, estrés hídrico, incluso baja temperatura. Sus incrementos poblacionales, ¿de qué dependen? Y acá es donde quiero que por ahí hagamos un análisis porque el problema hoy se hace que se hace maíz en la próxima normal. Ese es el gran problema que hay hoy. Incluso el 98% de los productores querían comprar maíz por el miedo que ocasionó y por las grandes pérdidas que ocasionó la crisis. Ahora, cuando tenemos maíces con diferentes fechas de siembra, que se le denomina siembras escalonadas, es un poco lo que aumenta la curva poblacional de la plaga, porque la mantenemos con alimento continuamente. Entonces, después vamos a retomar el tema del manejo cultural. Si nosotros en nuestra zona tenemos las 35, 40 heladas, que ya arrancaron algunas, que deberíamos tener, ¿bien? Si hacemos un control de los maíces guachos, que lo vamos a retomar, que es lo que la cosechadora deja, cuando hay pérdida, después de un experto de maquinaria que les va a explicar cómo regularla si tiene, que es un problema, y hacemos buenos monitoreos en el invierno, no deberíamos tener problema alguno en hacer siembras tempranas de cultivo. Fíjense, la población recién comienza a aparecer fines de octubre, principios de noviembre. Si nosotros sembramos un maíz temprano, fines de agosto, principios de septiembre, mediados de septiembre, cuando empiezan a aparecer los primeros ejemplares, el maíz ya le escapó a la parte más crítica del cultivo. ¿Bien? Ya superó B6, B7, que es la etapa más crítica. Eso si nos acompañan los inviernos, y si nos acompañan
si hacemos el correcto manejo que tenemos que hacer y si regionalmente ese manejo, digamos, se consensúa, porque si yo hago el manejo correcto y el vecino no lo hace, no sirve de nada. ¿Bien? Por eso se está trabajando mucho a nivel regional. Por eso le puse el cuadrito en verde, es una ventana que, si ustedes me preguntan hoy a mí, si hacemos bien los monitoreos, las heladas que tienen que caer cada bien. El año pasado en nuestra zona tuvimos 22 heladas, muy poco. Eso ya es una alerta que hace. ¿Bien? Ahora, si atrasamos un poquito la fecha de siembra, ya estamos en una situación de alerta. ¿Ah? Por el incremento. Y las siembras de verano, que se están haciendo muchas, las últimas campañas se hicieron por la sequía y que fue un poco lo que sostuvo la producción de maíz. Bueno, es la gran complicación. Miren la curva, cómo se posicionan en las fechas de siembra de diciembre. Entonces, ahí, si ustedes me preguntan a mí, la próxima campaña, con la gran cantidad de chicharritas que hubo en todos lados, no haría maíz en esa fecha. Vuelvo atrás. Acá no solamente hay que considerar si hicimos bien el manejo, si no tenemos la chicharrita, que no es. Ahora, si el cultivo de maíz no tiene la humedad suficiente para ser sembrado en esta época, obviamente que eso también hay que replanteárselo. Pero recuerden que el cultivo de maíz requiere mucha humedad, 500 milímetros en todo el ciclo, 250 en la etapa de floración. Eso también hay que considerar. O sea que hay que hacer un manejo contextual de la situación. No tenemos que pararnos solamente en esto. Y tampoco, obviamente, solamente en la chicharrita. Si tenemos umbrales de gusanos blancos súper elevados y hacemos igual maíz de primera, bueno, la chicharrita no va a influir, pero van a influir otras plagas. O sea que el manejo agronómico debe ser bien contextualizado. Otra situación que se puede dar, que por ahí puede dar resultados, pero obviamente que los monitoreos del invierno lo van a consensuar, es esto: que no se haga maíz bien en las fechas de primera y recién se hagan los maíces tardíos. Si nosotros no tenemos maíces, tenemos ausencia de maíces, mantenemos el suelo limpio con barbecho, no va a estar la presente. Entonces, recién la curva se va a empezar a incrementar, ¿bien? Mediados de diciembre, principios de enero. Pero bueno, eso es en nuestra zona. Nadie garantiza que haya picos poblacionales o curvas poblacionales como piensa en el norte y el acá no van a empezar. Por eso, si ustedes vuelven a preguntar a mí, yo digo, bueno, si nos permite sembrar maíz de primera, podemos hacer un maíz de primera con las condiciones que mencioné anteriormente. Zonas productoras de semillas, chocleras, bueno, y maíces guachos es otra de las cuestiones que favorecen los incrementos poblacionales. Otro problema, que cada 5 hembras hay un macho, es decir, que la descendencia es mucho más de hembra, entonces al haber más hembras, la reproducción bueno, se ve rojito ahí, se denomina cerebra, que es el ovipositor con el que está atrás los huevos. Bueno, y este es el grafiquito que les quería mostrar, que me parece súper interesante, y es para que ustedes vean el efecto de las bajas temperaturas, que es lo que nosotros buscamos en el invierno, cómo influyen en los distintos estados de desarrollo de la planta. Miren, con menos 5 grados y baja humedad relativa, que son temperaturas que podemos registrar en los inviernos nuestros, los huevos tienen baja viabilidad. O sea que si quedan huevos en algunas malecitas guachas, perdón, en algunos maíces guachos, la viabilidad es baja. Que sea baja no significa que no eclosione. ¿Bien? Es baja. Con 10 a 20 grados, que pueden ser máximas ya durante todo el invierno, no hay eclosión de ninfas. Las ninfas que pudieron haber quedado dando vuelta no llegan al estado adulto, o sea que las frena. Pero miren, las hembras infectadas pueden aumentar su supervivencia. Entonces, vuelvo. Si tenemos este problema, es que tenemos que limpiar en los derechos, son los maíces guachos. Eso ustedes se lo tienen que llevar de acá, que no pueden tener maíces guachos. Por lo menos en los lotes donde ustedes van a pensar hacer maíz. Y obviamente consensuarlo con productores vecinos o a nivel regional. Eso, si no, no va a funcionar.
Y observen ustedes ya con temperaturas primaverales, dependiendo del verano, los incrementos o la descendencia de individuos que hay. Muchísimo. O sea, con 29 grados hay casi 200 descendientes de edad. O sea que las temperaturas es un problema. Esos -5 grados, o sea, debería con un evento así tan fuerte o de como un par de eventos así No, para tener en el transcurso de esas heladas que deberíamos tener en todo el invierno, bien, deberíamos por lo menos juntar esa temperatura en varias heladas. O sea, lo bueno es tener heladas, que con menos 1 grado ya, digamos, puede ser importante. Hay trabajos que se están haciendo, chicos, que van a salir pronto a la luz, que el adulto sobrevive hasta menos 17 grados. O sea que es un problema importantísimo. Pero bueno, el adulto sobrevive en tanto y en cuanto no le dejemos el heredero para sí. Edu, cuando vos decías pero hablar del maíz solamente, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando perdés o Por eso, todo lo que no sea maíz guacho lo usan como refugio. Está el verdeo, si vos haces verdeo, ¿qué tenés que hacer? Monitorearlo a ver si tenés presente la plaga. Vos no le vas a poder controlar el verdeo. Entonces vos ahí tomas una decisión de manejo diferente. Bueno, tengo y no hago maíz. ¿Se entiende? Ahora, si vos tenés gramíneas espontáneas en los bordes o dentro del lote y tenés, haciendo un control químico o sacando de alguna manera esas hospederas gramíneas, bueno, evitás que se refugien y liberás el periodo libre de charrita. ¿Entiendes? Sí, sí. Todo va a modificarse de acuerdo al planteo rotacional que tengan los campos. Obviamente que el agrícola ganadero es más complejo. Pasa que vos necesitas el maíz para ver. El maíz, el verdeo. El verdeo lo puede hacer, el maíz. Bueno, esta es la situación no deseada, que después la vamos a ver. La pérdida de cosecha, el maíz el guacho, esto es lo que no hay que tener. Y ya entrando en daños, les menciono esto y después entra Miriam, los daños directos que generan juveniles y adultos no son significativos. O sea, es una chicharrita que no está infectiva y se alimenta de la planta, se alimenta normal, y no le produce ningún daño significativo. Algunos puntitos cloróticos que no influyen nada. ¿Bien? O sea que no sería el problema. El problema es cuando están infectivos. ¿Qué serían los daños indirectos que ocasionan? En algunas ocasiones, como muchas otras especies, liberan fumagina. Los fulgores, las chicharritas liberan fumagina. ¿Se acuerdan para qué era esa sustancia azucarada que liberamos? Los bichos son inteligentes, no se crean que no. Porque esa fumagina atrae a algunas especies que se alimentan de sus enemigos naturales. Una protección frente a las adversidades que ellas pueden tener. Y esa fumagina, que es de un color bien oscuro, negro, reduce la capacidad fotosintética de los cultivos, y cuando es muy, muy marcada, fíjense, es un trabajito del año pasado. Voy a haber perdido del 15 al 20%. Es muchísimo. Y el otro daño indirecto, que acá la voy a dejar a la profesora para que profundice sobre esto, es la transmisión de virus mulicutes y algunas otras enfermedades asociadas. Entra Miriam con lo que es enfermedad y después vuelvo yo que monitoreo el para adelante, para atrás y al medio para atrás. Listo, bueno, por acercar un poco. Bueno, buenos días. Gracias la invitación a los estudiantes. No. Esto, descontrol como la cursada, no. Así que se calman un poco. Me da mucha alegría ver a egresados y, bueno, porque aparte, y a los que van a cursar y los que van a venir. Así que eso está bueno. Está bueno por el hecho de poder ser una herramienta a ustedes para, digamos, a futuro, tanto los egresados, los que ya trabajan, de cómo manejar. Y ustedes como estudiantes también tener presente las distintas prácticas de manejo que tenemos. Y no todo es culpable
la pobre chicharrita, así que vamos a desnostarla en sus cosas. Bien, vamos a ubicarnos. Esto es un patosistema, porque siempre nombramos a el achaparramiento como el de Spiroplasma kunkeli, pero no solamente es ella el culpable, sino que hay un patosistema que está dentro. O sea, es una enfermedad producida, ya lo explicó Edu y va a seguir explicándolo, por Dalvulus maidis, y es, hasta ahora, después vamos a ver que hay más, por un virus y dos molicutes. Molicutes, si ustedes se acuerdan, eran bacterias que no tienen pared celular. Y acá tenemos el espiroplasma y el fitoplasma. Como se mencionó, esto se encontró ya desde la década del 90, en 1948, en el NOAA. O sea que ya venimos con mucho tiempo que viene apareciendo esto. Lo que pasa es que después nos asustamos cuando lo tenemos en nuestra zona, pero no quiere decir de que apareció de golpe. Ya viene con un camino recorrido, o sea, nos va anticipando qué va pasando. El tema es nosotros cómo tomamos las decisiones. Si se acuerdan todos, tenemos el triángulo de la enfermedad. ¿Por qué menciono el triángulo? Porque acá tenemos el patógeno, que tenemos el Cornestal spiroplasma, el maíz Bustistan fitoplasma y el maíz, que es el virus rayado fino. Hasta ahora tenemos entonces el virus, el espiroplasma y el fitoplasma. Un ambiente en general se ha encontrado con materiales susceptibles en R4, altas temperaturas, como mencionó Edu, infecciones tempranas, siembras tardías y las plantas espontáneas de maíz. Ese es el ambiente que nosotros tenemos propicio para un hospedante que en este caso es un híbrido o pisingallo, porque en los maíces dulces también se ha encontrado el vector que interviene y ocasiona entre los tres la aparición del achaparramiento. Yo puse el signo de pregunta porque ahora vamos a ver de que hay otro patógeno más que se une a este patosistema. Vamos a empezar con el Cornestan spiroplasma, que es el Spiroplasma kunkeli. ¿Cómo se detectó? Dijimos que en la campaña se detectó en Tucumán en el 90-91, en el NEA 96-97, en Corrientes y Chaco, que era donde nosotros sectorizábamos a la enfermedad. En la campaña 2003-2004 ya empezó a bajar, la ingeniera Jiménez Peci lo encontró ya en la zona maicera núcleo, en Entre Ríos se detectó en el 2006, en la campaña 2021 en el Valle de Río Negro, o sea que ya extendemos desde el norte hasta la parte sur de nuestro país. Y en febrero del 2024 se vio afectada la provincia de Santa Fe, centro-oeste de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Se empezaron a detectar los primeros focos, pero con una presión menor, que vamos a ver por qué, del vector. Y lo mismo ya venía con el NEA y con el NOA pasando. O sea que ya tenemos el mapa de la Argentina ya cubierto por la aparición de este chaparramiento. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que yo les trajimos algunas plantas, ahí ya están medio deterioradas, pero hay una que tiene el color rojizo, es las bandas, estas bandas cloróticas, ¿sí?, que se dan a lo largo, ¿sí?, de todo lo que es la planta de maíz. Fíjense, acá se ve en el círculo cómo se ven las bandas, y la última hoja que ya en estado seco, en general no tiene la apariencia como ustedes ven un secado ya de senescencia del maíz. Tienen con una apariencia, por ahí los fitopatólogos tratamos de ubicarlo como si fuese que hubiesen hervido en la hoja, queda como hervida. Toda ya no es una hoja coriácea, ya una hoja dura de maíz, sino que es una hoja lábil. Y está como si lo hubiesen puesto en agua caliente y queda hervida. Entonces, ahí vemos qué sintomatología yo puedo tener parecida a esta.
cómo se da, si se dan manchones, si se dan todos lotes, si hubo algún registro de tratamiento de evaluación de suelo, ¿sí? O bien que ya ven una deficiencia generalizada. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con las deficiencias. Pero ya, si nosotros tenemos la presencia del vector, ya nos da como un plus más para agarrar lo que es el triángulo. Bien, otra característica son los bordes rojizos, que ahí yo traje una hoja que se ven, que se pueden extender o bien en el borde o bien en el centro de la hoja. Acá se ve en una de las hojas bien marcado el color rojizo. Y ven cómo queda ya en un estado mucho más avanzado esto. Yo lo que acá le puse que, porque por ahí decimos, uy, se ve el borde rojizo, pero no es exclusivo de todos los híbridos, ¿sí? Por eso las sintomatologías van cambiando. Podemos encontrar las bandas cloróticas como este borde rojizo. Bien, vamos a ver un poquito, sumando lo que dijo Eddie, ¿cuáles fueron las causas de esta? ¿Qué nos pasó que apareció en esta campaña 23-24? Primero, el amplio escalonamiento de las fechas de siembra. ¿Generado por qué? Por las precipitaciones dispares. Nosotros no podemos decir al productor, ay, vamos a esperar a ver, o sea, cuando llueve, sale con el sembrador, o sea, no espera a ver cuándo, si tiene el vector, si dan las coordenadas y demás. Entonces, el tener estas precipitaciones dispares hizo también este escalonamiento. Nosotros tenemos dos fechas de siembras bien marcadas, la de septiembre y diciembre, ¿sí? En la zona de lo que es Santa Fe y Entre Ríos. Otras tendrán otras. El tema es de que acá la campaña se fue desde fines de agosto hasta mediados de enero, febrero. O sea, fíjense todos los meses que yo también lo tengo el cuadro y Edu lo presentó, toda esa franja de tener maíz, por lo tanto, la chicharrita, en este caso el vector, ni siquiera tuvo que ir a buscar malezas, porque tuvo el hospedante vivo siempre. Las condiciones benignas, temperaturas medias elevadas, ¿sí? Menor número de heladas promedias, como explicó Edu. El tema de los vientos, vieron que nosotros tuvimos vientos de 50, de 60, de 70 kilómetros por hora, entonces eso también le favoreció como un motor fuera de borda, o sea, la arrastró como para poder salir, ¿no? Y las fechas de siembra fueron acumulando un mayor impacto de juntar la población del vector. Y se observó en las siembras de octubre, noviembre y diciembre, la cantidad, ahí se vio mucho más los síntomas foliares, que fue el despertar nuestra alerta. ¿Qué pasó en Zavalla? Estos fueron en Zavalla 2024, acá en los lotes que fuimos a evaluar, en unos lotes de manejo de cultivos. Estos fueron los síntomas característicos, ya Luis había detectado la presencia de la chicharrita, entonces empecé a ver hojas con el borde bien rojizo, las bandas cloróticas, acá se ve, acá teníamos la presencia del amigo, ¿sí? La banda rojiza, ¿sí? En todas las características. Esta no es de espiroplasma, esa es de virus rayado. Entonces, fíjense cómo podemos tener las dos, ¿sí? Y se da con qué sintomatología, con este punteado que sigue la línea de las nervaduras, ¿sí? Esto para ver que están las dos presentes. Sí. Afecta, ahora vamos a ver en R4, pero vos lo podés ver en un estado vegetativo. Si tenés las siembras tardías, ya lo empezás a ver en estado vegetativo. Esta estaban en R4, R5 ya. Esta también es la campaña 23-24, fíjense, este material estaba totalmente... dale. El síntoma lo empezás a ver en R4, pero sí, Ya tenés la enfermedad en el estado vegetativo. Que quede claro eso. Sí, empieza antes, sí, sí. Lo que puede pasar es en siembras escalonadas, que vos tengas alta curva poblacional y ya en B3, B4, B5 se manifiesten los síntomas por la curva y la presión que tenés de la chicharrita. Pero si no, como dice Miriam, a partir de R4 se empiezan a dar los síntomas. Esta es una de las que vimos de las plantas que ven claro, acerqué más que nada una hoja como para poder verla,
bien la sintomatología presente de ese color rojizo intenso. Pero vuelvo a repetir, no siempre van a encontrar este color rojizo, pueden encontrar las bandas cloróticas solamente, ¿sí? Bien, esto fue un maíz dulce en Santa Fe 2021, también de la Ingeniera Pesci. Fíjense, tenemos el punteado, bordes y bandas blanquecinas, ¿sí? Acá también. Y lo que yo le decía con esta característica de como un hervido, un amarillamiento ya generalizado. No tenemos el tipo de banda que pueden estar a los costados, pero sí ese amarillamiento más oscuro, ¿sí? Que podemos encontrar en estos. Esta es otra de las sintomatologías que tenemos, además de las bandas, que no solamente en hojas, sino también en las chalas los podemos encontrar. Fíjense, en la B encontramos la parte de multiespigas, que son las espigas que están ahí. Mucha cantidad, no solo 2, 4, 5 espigas que pueden tener. Ese es otro de los síntomas característicos, la proliferación de espigas, ¿sí? La interrupción del llenado, que lo vamos a ver en un ratito, y el acortamiento de entrenudos, que eso es muy característico de los virus, ¿sí? El acortamiento. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos tanto problema? Porque decís, bueno, un achaparramiento, o sea, una clorosis y demás. El problema se genera acá. Fíjense, xilema, floema, vamos a explicar para qué sirve cada uno, y en estos tubos cribosos está afectado por el espiroplasma. ¿Qué es lo que hace el taponamiento? Que es lo que logra el no llenado. Por lo tanto, no tenemos granos. Por eso tenemos las espigas con 2 o 3 granos, porque no llegan a llenar, porque está taponado todo por, en este caso, por el espiroplasma. ¿Se entiende? Fíjense la diferencia. Acá limpio, 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 y está obturado. Por lo tanto, los fotoasimilados nunca van a pasar. Ni el agua, ni nada. Podrá pasar el agua, pero el tema de los asimilados, por más que le quede una parte para fotosintetizar, no fotosintetiza. O por lo menos no fotosintetiza, pero no hay el traslado de los asimilados. Ahí está. La determinación, si bien podemos utilizar la parte de visualización de los síntomas, siempre se hace el análisis para la certeza con un test de ELISA o un PCR, ¿sí? Para la identificación. Bien, esto era lo que yo les decía. Los síntomas no se manifiestan todos juntos ni con la misma intensidad. Podemos tener las bandas cloróticas, se observan en hojas nuevas con altas temperaturas, materiales susceptibles en R4 se observan mucho más fuertemente. En infecciones tempranas y en periodos vegetativos es difícil de observar. No quiere decir, como recién mencionaba Edu, que no esté. No lo llego a ver al síntoma, se me manifiesta después. Pero si el ataque es severo, sí, ¿sí? Puedo llegar a ver algún borde rojizo en alguna de las hojas. ¿Cuándo entra el periodo crítico? Y se calcula entre B2 a B10. Y yo los síntomas los llego a ver en R4, R5. Ahora, si comenzó en vegetativo, el periodo de incubación, ¿qué se refiere con incubación? Que se reproducen los molicutes en la planta. Hay reproducción de la bacteria, ¿sí? Se reproduce. Entonces, esto fue entre 20 y 21 días. Quizás la temperatura fue baja y no permitió la expresión de la enfermedad. Pero no quiere decir que no esté. Está como un estado latente. Y en R5 se expresó con los colores antociánicos, que vimos el color rojizo, y los daños en espiga, en raíz y en hoja, y el acortamiento de entrenudos. Bien, ¿los síntomas del achaparramiento pueden cambiar? Sí. Entonces, según el patógeno que lo infectó, ahí vimos la del virus rayado y la del espiroplasma. El momento de infección, coleoptile B11, B12, se observó que no hubo merma de rendimiento, excepto en germoplasma susceptible o con alta temperatura ambiente.
En este caso, si la infección fue tardía, sí la baja de rendimiento es importante. La presión del inóculo, la cantidad de población de chicharrita, la temperatura ambiente y el germoplasma. A mí me llama mucho la atención cómo ya desde 1950, 48, todavía no tengamos un material que pueda ser, no sé si Edu podrá tener alguno de los materiales que sea resistente, ¿sí? Resistencia. Sí, Algo de tolerancia. algo de tolerancia puede haber. Bien, vamos a ver entonces el daño potencial y actual. Acá tenemos una espiga, un marlollino, acá está el daño. Fíjense, tiene los granos, sí, pero están todos vacíos. Van a ver de que lo que es endosperma va a estar de peso de 1000, va a ser muy bajo. Y otra característica que lo que hace que en las espigas aparece así puntudo el marlo. El marlo es como que se afina y queda todo puntudo, ¿sí? Y el no llenado, por supuesto. Entonces, era lo que expliqué antes. El floema es obstruido por las bacterias, los fotosintatos no van al grano y no hay llenado. Y lo que se dice es que la planta se entrega antes, se cae, como si tuviera una situación de estrés muy grande, ¿sí? Ante esta situación es como nos pasa a todos nosotros, ante una enfermedad, un virus, vos te tirás en la cama, no tenés ganas de comer y demás. Bueno, a la planta le pasa lo mismo. O sea, se entrega antes en esa situación. Por eso vemos las grandes pérdidas, ¿sí? Lo que puede llegar a existir un poquito de llenado es porque hubo fotosintatos o fotosíntesis en caña y en hoja, alguna que le quedó sana. Pero si no, no. ¿Bien? Y el marlo, como les dije, que está en esa apariencia puntuda. Esto, bueno, un poco lo va a tratar Edu, el tema del tratamiento de semilla, efectivo o no efectivo, y el periodo crítico que tenemos de control de daño. Ya les digo, el control lo que va a expresar el Edu en cuanto al monitoreo. Eso es lo más importante. No lleguemos ya cuando la sangre llegó al río, de ver los síntomas, no podemos volver para atrás ahí, ¿sí? En este cuadro que es el que mostró Edu, yo solamente le quiero hacer mención que lo explicó muy bien, el tema de tener conciencia de los puentes verdes y los escalonamientos. Acá no es la culpable la chicharrita. La chicharrita lo único que hace es alimentarse, vivir y demás. Nosotros, o ustedes ya como ingenieros, tienen que saber cómo van a hacer esa práctica cultural. Está muy lindo tener todos maíces. El tema de que yo no puedo llevar desde agosto hasta febrero o marzo tener maíces. Ese escalonamiento, ese puente verde es lo que favorece la presencia, ¿sí? Entonces, la práctica, antes buscamos química, genética, perfecto, nos ayuda, pero la cultural es responsabilidad de nuestra. Entonces, en eso tenemos que ser conscientes, ¿sí? Bien, esto es para que tengan un dato más que nada de cuánto están los tres. Está el lepidoplasma, el del fitoplasma y el virus rayado. Fíjense, el tiempo de adquisición, el insecto se alimenta, latencia entre adquisición y la transmisión. Lo tengo, lo transmito. La inoculación se alimenta de la planta sana y el de persistencia, que el virus puede ser transmitido por el vector. Fíjense el tiempo de adquisición, que es que el insecto se alimenta. En 1 hora se alimentó. Si era la cantidad de que mencionaba el Edu, fíjense que lo hace rapidísimo, ¿sí? Los otros tardan un poquito más, entre 2 y 6 horas. Y la inoculación, que es alimentarse de la planta sana, bien, el fitoplasma, 30 minutos. 1 hora, tarda un poco más. Pero fíjense la velocidad, la cantidad de inóculo que tenemos, en este caso el chicharrita, y la rapidez con la que contagia, ¿sí? Bien. En esto solamente mencionarles lo del manejo, como es lo del patosistemas. Yo solamente voy a nombrarlo porque el Edu se va a explayar un poquito más. Reducir la fuente de inóculo, la eliminación de las plantas espontáneas,
El tema de las plantas espontáneas, como mencionaba, no es solamente ver las pérdidas de cosecha o lo que me queda y verlo yo. El tema es que mis vecinos también tengan. Si vuelan entre 30, 50 o 1000 kilómetros, yo también tengo. Ahí es otra práctica que tienen que hacer. El de establecer relaciones con los vecinos, ayudarse con las cooperativas, con las agencias, como para ver, si bien no se puede sacar hacer un calendario o que todos estemos de acuerdo, pero quizás sea una buena idea como para ver cómo planteamos este tema. Lo de las siembras tardías o escalonadas, periodo libre del cultivo de maíz, mayor de 90 días. Fíjense que en el cuadro anterior se mencionó el tema del barbecho sin maíz. Quizás es otra práctica de ver cómo nos sentamos a planificar, ¿sí? ¿Qué dejamos, qué ponemos? Porque a veces decimos, no, sembremos, vino el agua. Bueno, planifiquemos cuando se sienten a ver qué se siembra, qué se cosecha. O sea, hay que planificar, ¿sí? La resistencia genética en materiales templados se dice son más susceptibles y no todos los híbridos tropicales son resistentes. El manejo del vector, acá están las siembras escalonadas, el monitoreo, creo que de todos más que, yo puse tratamiento profesional de la semilla. El tema de el no tirar por tirar. Creo que no sé si hay algunos trabajos que han tirado insecticidas a mansalva y no sirvió en muchos casos. Entonces, tratemos de ver que lo que estamos haciendo en esto de también cuidar un poco el ambiente, ¿sí? De no tirar por tirar. Más que nada si se aloja en lo que es los cogollos. Es medio complicado poder llegar. Vamos con el fitoplasma, que no hay mucho, solamente es un decaimiento rojizo y es muy poco frecuente. Pero bueno, no hay que perderlo de vista. Y el virus del maíz, virus del rayado fino. En ¿qué podemos encontrar? Se encontró en Tafí del Valle, fíjense que era como yo le mostré, esta es nuestra, de acá esa valla, con esos puntos también cloróticos, y como estas son las 3 de Tafí del Valle, cómo se alargan, no son más las bandas cloróticas, sino que todos los puntos se unen. Esta es la del virus rayado. Entonces, vamos a resumir, a ver qué nos quedó claro. Achaparramiento. Formado por 3 hasta ahora, el espiroplasma, el virus rayado y el fitoplasma. Y nos queda un cuarto, que vamos a ver quién es. Estas son maíces en Santa Fe en Reconquista, campaña 2021, del ingeniero Schwartz. Espiroplasma en estado vegetativo, ahí tienen lo que mencionaban recién acá, o sea, quizás también fue uno de los maíces tardíos, y lo encontramos con la presencia en un estado vegetativo. Multiespigas, donde están las flechas amarillas, son la cantidad de espigas que tenían, y el rayado fino, ¿sí? Fíjense cómo se desplaza y cómo está. Esto es para que vean más que nada el complejo, me pareció interesante para que vean los 3, especialmente más allá de la incidencia, por eso no mencioné mucho el fitoplasma, porque tiene una baja incidencia, y la transmisión a través de los de álbulos, ¿sí? Como detectó en Argentina, no hay mucha información en Argentina, y en bueno, las pérdidas son totales. Bien, cuando les mencioné del cuarto, era porque se ha encontrado un cuarto patógeno de este patosistema. Teníamos el fitoplasma, en este caso el espiroplasma, que es espiroplasma congénito, el virus rayado, y el cuarto patógeno, segundo virus, ¿sí? Se encontró en Helvecia, es el Maize Strike Mosaic Virus, en la campaña 2020-2021, en Brasil en 2018 y 2021 se encontró en caña de azúcar, variantes primos cercanos. Es un geminivirus, también transmitido por dálvulos. La sintomatología, el achaparramiento, no hay una necrosis, ¿sí? Solo cuando hay infecciones más altas. Y las plantas se necrosan y hay como un mosaico bastante suave. Esto es lo que se encontró. Fíjense que la sintomatología es bastante parecida, ¿sí?
Entonces, este es el segundo virus, cuarto patógeno que se encontró. Entonces, este patosistema está ocasionado por el espiroplasma, el fitoplasma y 2 virus. Algunos no lo toman porque no lo ha encontrado mucho, pero bueno, nosotros quisimos mencionarlo porque la ingeniera Jimena Espector, que es la que está trabajando bastante en esto, ya lo incorporó a este patosistema. Así que me pareció interesante. Esto es para que vean cómo se fue manifestando fíjense, el rosa, lo que es Spiroplasma kunkeli, el virus rayado fino, y ahora vamos a ver el de sugarcane. Cómo se fue extendiendo, y acuérdense que me falta Río Negro. Y en esta es el sugarcane, que es en sorgo, pero hay que también transmitido por pulgones, es otro virus, pero bueno, más que nada para que vean la dimensión que van tomando. ¿Qué pasó en la campaña 22-23 en Oliveros, el trabajo de Facundo Ferragutti? ¿Qué pasó ahí? Menor frecuencia y magnitud helada. Un estrés térmico, tuvimos días de 45 semanas de 45 grados, un estrés hídrico, las siembras escalonadas porque fueron en función de las lluvias que tuvimos. Acá se sembró un maíz de primera el 17 de octubre, quizás por el tema de las lluvias, ¿sí? Los síntomas aparecieron en R1. Un maíz tardío se hizo el 27 de diciembre, ya con bajos rendimientos. Un maíz ultra tardío el 26 de enero, ahí a mediados de junio ya con hojas verdes y no hubo problema de llenado. Igual hay que evaluar el ultra tardío, ¿no? Campaña 23-24, siembra en octubre del 23, se relevó el 2 de enero del 24, en R1 no había síntomas y aparecieron en R4. No había síntomas, visto, no quiere decir de que quizás estaba, obviamente que estaba Dargus, ¿sí? Ahí hay que tener presente el tema del monitoreo. Siembra tardía, el 21 de enero, apareció achaparramiento, el inóculo, la población en enero era alta, fue alta, y las condiciones ambientales en febrero fueron altas temperaturas medias, golpe de calor y estrés hídrico. Esto es para que tengan un panorama de lo que hablamos del triángulo, el ambiente, el hospedante y el patógeno en este caso. Y este manejo cultural de estas siembras, como fuimos llevando. Quizás, como decía Edu, el buscar una siembra un poquito de fin de agosto nos ayude a escapar. El tema es a veces el tema del agua, que no tenemos agua como para poder sembrar. Bien, esto es solamente para decir, lo que está marcado en rojo es lo que es el patosistema. Espiroplasma, virus rayado, fitoplasma y estrés. Pero también pueden encontrar, como yo les dije, sintomatología parecida. ¿Por qué? Por mildiu, por desórdenes fisiológicos o causas abióticas. Y otras virus que están transmitidos por otros vectores también, que no hay que descuidarlo, pero también pueden hacer confundirnos a veces en la sintomatología. Bien, esto es solamente tener que se está trabajando mucho, traje especialmente ahí afuera también, mañana hay una charla desde México por el tema de chicharrita, o sea que va trascendiendo todos los límites. Estos son trabajos de Argentina que me parecen muy buenos y tienen la posibilidad de poder verlos y leerlos, ¿no? Así que bueno, y hay muchos más antecedentes que no he entrado, ¿sí? Bueno, muchas gracias, hasta acá. La misma. Te robo 15 minutos más y después pregunten todo lo que... Bueno. Y nos vamos a parar acá, que yo creo que es lo más importante que hay que profundizar y es el monitoreo. Estamos acostumbrados a que los monitoreos los hacemos siempre mal y es lo que nos trae problemas después cuando aparecen estos picos populacionales de nuevas plagas. Entonces hay que
tomarse el trabajo de hacerlo. Y ahora más que nunca. Entonces, ¿dónde vamos a buscar cuando hagamos los monitoreos? Siempre en el cogollo, que es donde ellos van a estar ubicados. ¿Bien? Los adultos generalmente están siempre en el cogollo y las ninfas o los juveniles pueden protegerse en el vez de la hoja, así que también se recomienda hacerlo. Ahora bien, hay algunas consideraciones a tener. La primera es sombra, les aviso, es no hacerle sombra, porque son muy sensibles a cambios bruscos en la radiación, en los movimientos, lo cual hay que ir a hacerlo tranquilo. No las apuradas, tratar de no hacer sombra al cogollo, para que ellas no se movilicen y se escapen, porque contabilizarlas también es importante. Y muchas veces no las vemos por eso y pensamos que no hay. Y sí hay. Y hacer los monitoreos que hay que hacer, y las muestras que hay que hacer. Ahora las vamos a ver. Bueno, ¿qué se aconseja por la movilidad que tiene y demás y la densidad del vector? Hacer muestreos sistémicos semanales. ¿Bien? Distribuidos al azar. Ustedes recuerdan que un muestreo representativo hay que tratar de caminar todo el lote, ¿bien? Cruzándolo, ¿bien? Porque no todos los lotes siempre son homogéneos, hay heterogeneidad. Entonces la representatividad es importante. Entonces tenemos que agarrar sitios al azar, hacer 10 repeticiones en 10 plantas, independientemente de la superficie que tenga el lote, ¿bien? Y desde B2 a B7, B8, si podemos tirar hasta B10, como dijo Miriam, ¿bien? Pero ese es el estado clínico. Y otra cosa que nos va a resultar muy amigable es tratar de hacerlo entre las 6 y las 7 de la mañana, ¿bien? Que es el momento donde están más tranquilas y se las puede contabilizar de la mejor manera. Ya a mediodía y a la tarde es un poco más complicado. Pero bueno, en el momento, digamos, donde empiezan a aparecer, el 6, 7 de la mañana ya hay algo de... Y después nos quedamos levantados a estudiar. Bueno, ¿con qué herramientas podemos hacer los monitoreos? Muestreo individual de plantas lo podemos hacer directamente bien caserito, cuando las plantas están en vegetativo, en esa etapa donde tenemos que hacerlo, tapamos con una bolsa, sacudimos la planta, ¿bien? Y cerramos la bolsa. Siempre lo que hay que hacer con eso es aplicarle anhídrido carbónico para dormirla 50 segundos, un minuto, para poder contabilizarla, si no es muy difícil, ¿bien? El anhídrido carbónico es un... ¿Me acuerdan los matafuegos viejos que eran, que se abrían? No salen los tubitos, ¿no? El ingeniero lo tiene bastante bien aceitado. Y después, bueno, se contabilizan y si las queremos guardar, las congelamos. Es muy fácil de hacer. Después podemos utilizar la red de arrastre. Yo le traje la que nosotros utilizamos para alfalfa, de la caserita le decimos, en el Cutler, está bastante sucia, pero bueno, si usamos la alfalfa, es una tela de boile, ¿ven? Siempre tenemos que ir para el lado que va el viento, cosa de que la quede embolsado, y hacemos unas 20, 30 golpes de red en 10 metros. ¿Bien? Y acá lo mismo. Cerramos. Esto generalmente, cuando se acumulan las chicharritas acá, se meten dentro de un carrito y se le aplica el anhídrido carbónico. Y esta es otra alternativa. Menos costos. Ahora les voy a mostrar lo que se está utilizando, que también es muy bueno, y son las trampas amarillas, que son estas trampitas acá. La luz es atraída por el color amarillo, estas trampitas las podemos utilizar en barbecho, en vegetativo, en reproductivo, bien, ubicadas a una altura considerable. Son costosas, bien, pero tienen mucha, digamos, efectividad. Otro problema que tienen estas trampas es que no solamente se pega la chicharrita, se pegan muchos otros insectos, lo cual el trabajo por ahí es un poco más intenso. Bien, esta es otra opción. Y otra opción que nosotros también por ahí promovemos, que también está buena, son estas trampas de caída aéreas, que también se ponen a esa altura, donde acá se coloca agua, ácido acético, vinagre y un poquito de detergente para que le dé tensión superficial y los bichitos caigan. Esta es otra opción que se puede hacer, pero bueno, hay que estarle más arriba porque se ensucian muchos más. Algo que no les dije, si los vientos son muy fuertes y muy predominantes, cada 3 o 4 días hay que hacer el recuento, y si no, una vez a la semana es suficiente. Con estas acá.
Entonces pasen a ver. La trampa es que no se compra. Estas, ¿qué se compran estas? La trampa pegamos en Buenos Aires, acá no se pasa. La compramos allá, no sé. Por ahí, ¿Cómo se digamos, pueden hacer caseras? ¿Eh? Ah, sí, es verdad, se pueden hacer caseras. El ingeniero Viñaroli las hace caseras con un Con el cartón plástico colgado. cartón plástico y se las envuelve con un nylon y le pasa el bardal, digo, el aceite. Verdad. pesadito. Es más rústico, funcionan, pero bueno, hay que tomarse el trabajo de hacer la manualidad. No, pues por ahí, digamos, si hay una iniciativa con algo que pida. No, seguro que va a ocurrir. Seguro. Bueno. Este es un esquema que les quiero mostrar, que Miriam ya se los mostró, pero donde les quiero mostrar el periodo crítico. De emergencia, amigo. Sí, señor. En cuanto al monitoreo, según el monitoreo que yo realizo, ¿se sabe si tiene un plan o algo que ocasiona? Ya teniendo una chicharrita por cogollo, enciende las alarmas. 3. Porque vos podés tener la chicharrita, pero a lo mejor no es infectivo. Sí, si vos no tenés la planta enferma, no va a adquirir nunca la enfermedad. Por eso también, digamos, un poco lo que le mostraba Miriam, que ustedes tienen que pensar es que si nosotros tenemos la plaga que transmite, que lo vamos a conocer si hacemos monitoreo. Si tenemos el hospedante susceptible, que hoy son los híbridos de maíz, y si el ambiente se suma a todo eso, la planta se va a enfermar y el bichito se va a infectar. ¿Bien? Por eso, lo que yo les decía en un principio, que esto lo va a terminar de resolver cuando haya algún híbrido resistente, donde la chicharrita no transmite el virus, o donde la planta no se enferme. Digamos, más cerca del Ecuador, donde ya vienen teniendo problemas de hace varios años, no tienen... Ahora les voy a mostrar. Les voy a mostrar algunos híbridos. Pero bueno, lo que les quiero dejar acá es que hoy se están haciendo tratamientos de semillas que se hacen para otros insectos también, que a base de neonicotinoides, que le deja un periodo residual de 30 a 40 días, donde hasta B2, con esos tratamientos de semillas, la plantita está protegida. El problema es que después queda desprotegida, y este es el periodo crítico en donde tenemos que evitar la presencia de la chicharrita. Hoy en Brasil se están haciendo, Brasil, Centroamérica, 7, 8 aplicaciones de B2 a B2. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el maíz larga una hoja cada 3 días, nueva, más o menos, con las condiciones del ambiente que hay, se denomina filocrón. Entonces, hacen una aplicación en B3, a los 3 días nace una hoja nueva, ya no está protegido. Hay que hacer otra nueva aplicación. Y aún así, esos tratamientos no son totalmente efectivos y han encontrado daño con esa cantidad de aplicación. Es un problema importantísimo. Por eso, para evitar todo eso, habría que hacer un manejo regionalizado cultural para, aunque sea, reducir hoy esa cantidad de aplicaciones. Acá les quería mostrar las pérdidas de rendimiento. Esos son estudios que realizaron los profesionales del norte, que les mostró ahí algunos trabajos Miriam. Si el tratamiento de semilla no es efectivo, de emergencia B2, podemos tener pérdidas hasta del 80%, prácticamente, que es lo que ha estado en los cultivos tardíos. De B3, B4 a B6, entre el 30 y el 50%, y ya lo que transmite más adelante, hasta R1, también puede haber pérdidas hasta el 30%, lo cual no hay que dejarla prácticamente por esa gran capacidad de reproducción que tiene. Este año, sumado a las temperaturas que mencionó Miriam, si ustedes recuerdan, antes de esos 15 o 20 días de estrés hídrico que tuvimos unas precipitaciones bastante considerables, donde esa humedad relativa alta, más esas temperaturas, favorecieron la reproducción y el crecimiento de la curva poblacional. Por eso explotó tanto también, más que nada en el norte. Ustedes consideran que en el norte heladas tienen muchas menos, o sea que el trabajo que van a tener en el NEA y en el NOA es mucho más profundo. Edu, ¿avanza de cabecera hacia el brote? Ingresa general. Ingresa general. Siempre desde la cabecera, cualquier insecto, digamos, como que arranca de las cabeceras, pero
generalizado. Por eso hablaba yo de la representatividad de los monitoreos. Si hacemos solo en los bordes, para cualquier insecto nos vamos a quedar con monitoreo, nos vamos a subestimar. Por eso hay que tratar de que sean bien representativos. Alternativas de manejo, los 4 tipos de manejo que tenemos para cualquier plaga: genético, químico, biológico, cultural. Yo remarco el cultural, que es donde vamos a terminar la charla profundizando algunas cositas. Desde lo genético, y un poco lo que Miriam comentaba antes, hay algunos híbridos tropicales tolerantes en el norte, pero son tropicales, o sea, se adaptan más al norte. Si nosotros lo traemos acá, obviamente que los potenciales de rendimiento de esos híbridos van a ser muy bajitos. Están haciendo algunos híbridos tropicales contemplados para ver cómo reaccionan y demás. Pero aún así, con esa tolerancia, observen este grafitito de la incidencia de espiroplasma en Bandera y en Sachayoy, que son localidades de Santiago del Estero. O sea, están en la misma provincia, y observen ustedes la incidencia en Bandera y casi la no incidencia en la otra localidad. Eso quiere decir que el ambiente de cada localidad es particular para la incidencia del patógeno. ¿Bien? O sea, no te garantiza que no tengas hasta. Eso nos pasa acá como nos pasa con chinche, por ejemplo, acá. Nosotros acá la chinche marrón brasilera no la tenemos, y en Olivero todos los años les complica. Y bueno, habrá que ver si el río que está más cerca, el ambiente es fundamental. Por eso el triangulito que Miriam mostró, siempre hay que acordarse de la situación. No son algunos híbridos tolerantes que se mencionan, pero bueno, ahí les dejo el ejemplo donde no en todas las localidades es difícil. ¿Sobre qué se trabaja? ¿En la tolerancia o en la resistencia? Bueno, las dirigidas al vector, particularmente en la anticenosis, que es, bueno, obviamente las plantas no compatibilizan con la presencia del insecto, o sea, tienen algún mecanismo que repele la oviposición y el alimento o el refugio. Y la antibiosis, que son bacterias que se concentran o liberan moléculas antibióticas alrededor de la raíz, perjudican así a los patógenos próximos al órgano. Pero acá es donde se va a tener que trabajar, en la dirigida del patógeno. Mientras el patógeno siga enfermando la planta, todo va a ser dependiendo cada campaña. Una vez que se estabilice el patógeno, como hicieron con la chicharrita del mal de Río Cuarto, la cosa va acá. Tratamientos químicos. Hasta hacía poquito no había nada registrado en Argentina. Ahora ya hay 2 o 3 productos registrados que seguramente los van a empezar a ver. Podemos hacer los terápicos de semilla o los terápicos foliares. Miren esto de semilla. Las dosis de registro en Argentina para varios insectos con estos principios activos, metoxal, imida, neonicotinoides, fíjense la dosis que se utiliza acá. Para varios insectos. Observen la dosis que se usa en Brasil solo para dalbulus. Duplica en muchos casos la dosis. Lo mismo para tratamientos foliares. Miren todos los principios activos que nosotros utilizamos para varios insectos acá en Argentina con las dosis, y miren en Brasil solo para dalbulus. En algunos casos, en algunos principios activos, hay 150% de cada dosis. Calidad, digamos, de la cantidad de productos que le tiran y la cantidad de aplicaciones que hacen. A eso es a lo que nosotros no tenemos que llegar. Biológico, que siempre subestimamos y el que siempre nos da una mano sin tener que poner plata y sin tener que trabajar para él. Ya se conocen 18 enemigos naturales, entre los cuales tenemos parasitoides, predadores y entomopatos. Parasitoides es una avispita del género Anadrus, que es muy importante, que se está referenciando mucho. Y para que esta avispita esté en los lotes que vamos a hacer en maíz, hay que conservar las hojas que florezcan, que no se metan adentro del lote, hay que ser malezas, y que les dé el alimento a los adultos para poder parasitar. Lo mismo que para vaquitas de crisopa, que esto se ve mucho, y entomopatógenos. A nosotros nos llamó hace poquito una empresa para hacer
un trabajo con Bavaria baciana como bioinsecticida, donde en Paraguay ya está funcionando. No elimina a la plaga en su totalidad, no deja de enfermarse la planta, de transmitir, pero tienen registros de que por lo menos la transmisión del virus es mucho menos eficiente que sin esa aplicación. Ojalá se pueda dar el servicio para poder cotejarlo acá. Ellos quieren cotejarlo científicamente acá con un respaldo académico para poder volcarlo a la Argentina. Pero el biológico se está utilizando muchísimo. Cultural, y es donde vamos a cerrar, y es donde el mensaje mío, y creo que de todos los que pensamos de manera similar, es lo que hay que profundizar. En la cosecha, vuelvo, tratar de disminuir las pérdidas al máximo, cosechar más despacio, regular la cosechadora, todo lo que se compete. Esto es lo que deberíamos evitar, porque después viene esto y se llena de daño. En barbecho, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Eliminar plantas voluntarias de maíz, que es si fallamos en la cosecha. Eso hay que sacarlo. Si eso lo dejamos, no hay trabajo que valga, porque ahí se alimentan y se reproducen. ¿Qué tenemos que hacer en barbecho? También reconocer las gramíneas verdes que hay dentro del lote o en los alambrados que la utilizan como refugio, donde van a pasar el invierno. Si nosotros eliminamos eso de alguna manera, no las vamos a tener. Si no, van a estar ahí refugiadas cuando hagamos maíz, como este caso, se van al maíz y vienen los brotes. Y el vacío sanitario de 90 días, que ya lo mencionamos anteriormente. Incluso. En la siembra, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Monitoreos permanentes previo a la siembra. ¿Qué es lo que les digo? Hay que meterse al campo, ahora ya en junio, en julio, cuando empiecen a caer las heladas, y empezar a revisar si hay maíces voluntarios. La ventaja que tenemos de las heladas, que es algo que no les mencioné, es que los maíces voluntarios de chiquititos los tienen. Tenemos una ayuda extra ahí. En los chiquititos. ¿Está? Pero bueno, si no lo caminamos, no lo vamos a hacer. Tratamiento de semillas, hay que hacerlo. Lo que les mencioné antes, donde protege la planta hasta B2. Reducir las ventanas de siembras escalonadas. Tratar de no hacerlo, por lo menos hasta que se estabilice todo. Y manejo regionalizado, porque acá no hay vuelta que darle. Si nosotros no le metemos la cabeza al manejo cultural, si hacemos los monitoreos, si quemamos los maíces guachos, si frenamos las gramíneas verdes, si profundizamos lo de los puentes verdes y el vecino regionalmente no se hace, no sirve de nada. Por eso hay que tratar de regionalizar todo. ¿Qué recomendaciones para cerrar? Dejamos para lo que viene. Obviamente que va a haber que continuar estudiando la evaluación de materiales tolerantes y resistentes, que los genetistas ya se ven en esta situación, que para mí lo que va a resolver el problema. Monitoreos, sí o sí, para evaluar el comportamiento de la plaga durante el invierno, porque esa es otra cosa. Hay que ir viendo cómo se comporta. Si se muere, si no se muere, si se reproduce, si no se reproduce, si con 40 heladas la frena o no, si con 20 heladas tenemos el problema o no. Y por último, obviamente que lo que se está haciendo y lo están haciendo muchas empresas es continuar con las evaluaciones para registro químico. Así que bueno, acá quedamos, gracias por todo. A quienes primero si hay preguntas, vengan, y después los que deseen tenemos dánulus para que vean en las lupas, ¿bien? Tenemos plantas con espiroplasma para que también las vean, por lo menos multiespigas y demás. No lo dejen de hacer porque está bueno. Bueno, gracias Edu, gracias Miriam, una presentación muy interesante sobre un tema bastante actual. ¿Quién tiene dudas? ¿Alguna pregunta? Yo tenía una consulta, en realidad dos. La primera tiene que ver con la posibilidad de encontrar hoy en los maíces que están todavía en el campo esta presencia de la chicharrita, si existe, porque hay, o sea, vos hablabas de las temperaturas y de los bulbos y explosiones, las ninfas transmental, si es necesario monitorear sobre los maíces que aún están en pie y que van a estar a agosto,
que, o sea, ya, si bien están secos, podrían ser hospedantes, y si existe esa posibilidad de que sean hospedantes en los secos. Y por el otro lado, desde la extensión rural, como yo soy docente de ahí, para aquellos que no conocen, una de las cuestiones que ustedes trataron así como importante es el trabajo con los vecinos. Entonces, bueno, como que quería aportar que desde la extensión rural nos podemos valer de las herramientas que también se enseñan ahí, y hablar de que hay controles que también, si bien están relacionados con lo biológico, lo cultural, demás, también podríamos agregar una dimensión que tiene que ver con lo social, que es esto del trabajo en equipo, y que más allá de que uno trabaje con plantas y con animales de la economía, se trabajan con personas que van a trabajar en esos territorios. Entonces, también se puede aportar desde la cátedra. Sí, Obviamente. y yo con una parte, lo que me genera a mí más, digamos, problema o duda es de las siembras que están ahora, de estos maíces que están en pie, de las pérdidas que puede haber de cosecha, porque no sé si van a quedar en los maíces ya, no hay tantos registros en estos maíces viejos ya, digamos. El problema va a ser cómo va a ser la cosecha, porque si hay pérdida y supone que os quedan plantas voluntarias, nosotros ya en agosto ya tenemos la otra siembra, y ahí sí. Y lo de social, sí lo planteé yo como un futuro que a veces es difícil lograr ese calendario o esas reuniones conjuntas en que todos se pongan de acuerdo. No sé si cuándo sembramos, que quizás eso ya sería el ideal, es decir, ponernos de acuerdo cuándo sembramos, qué sembramos, porque eso sería mucho, digamos, mejor en calibrar ese tipo de cosas. Por lo menos las siembras para no tener esos puentes verdes que se te extienden. Ojalá se pueda hacer. Creo que dentro de las prácticas, además de la genética, la cultural, agregar la social, que es el poder conversar y lograr. No sé, No, yo quiero saber quién fue al viaje de cultivo este año, no Tíger. No son ustedes. ¿Fuiste? tienen miedo. No, Levantar la mano. no, porque es un ejemplo claro de lo que pregunta Juli. Por lo menos los maíces de primero. En Oettinger hay maíces, son suelos de clase 6, son suelos malos, aún así tuvieron una producción de primera fenomenal. Estaban entregados ya, ¿se acuerdan que hicimos estimación de rendimiento? ¿Qué había? Estaba lleno de dálvulas. ¿Está? ¿Y qué le pasó al muchacho después? El que sembró en enero se lo liquidó. Y eso se le pasó a él. ¿Bien? Se le pasó a él, o sea, se le pasó porque muchos no la vieron venir a la plaga. Esta campaña. Entonces eso es fundamental. Por lo menos los maíces de primera, donde, como dice Miriam, las pérdidas de cosecha te generan maíces voluntarios, donde están presentes ahí y que saltan a otro lado. Por ahí lo que vos planteas, Juli, de agosto, que es real, puede haber, pero la presión no va a ser tan grande, porque las heladas la van a frenar, o los fríos. Pero los maíces de primera, para lo que viene, sí, hay que tenerlo presente. Y obviamente que lo social es fundamental. Y lo de esa siembra tardía, como la ultra tardía, eso es bravo. O sea, yo entiendo que vos querés tener producción, por lo menos, pero el tema es qué es peor, o sea, poner en la balanza las prioridades. Vos querés una alta producción, pero sabés también, no solo que dañar al vecino, porque le estás haciendo ese puente, sino también tu propia producción. Como si le pasás el vector en este caso. Muchas gracias. Edu, vos hablas de una estabilización que hay que esperar para poder conseguir. ¿Qué hace el resto del mundo donde está? Sí. Lo que pasa es que acá el problema fue que esta campaña ingresó con mucha presión. Entonces, al ver tanta presión, todo el mundo, por eso vuelvo. Porque yo pienso,
Lo garantizamos, porque al tener tanta presión, si las tenemos en los refugios y las temperaturas más o menos se acomodan en primavera, va a haber en los maíces de primera, pero va a haber si nosotros las dejamos que haya. Bien. Si están infectivas, refugiadas, hay problema. Porque si están sanas, ahí Miriam le mostró el cuadrito, todo el proceso que tardan, por más que sea rápido la inoculación, tiene que estar 1 hora comiendo para adquirir la bacteria o el virus y después tiene que transmitirlo y ese proceso tarda entre 14 y 21 días, entonces la planta tiene ahí un escape, sumado a que la población no es alta. A mí me parece que si se hace un manejo regionalizado correcto, para repetir y demás, en maíces de problemas, en nuestra zona no va a haber problema. ¿Qué va a pasar en el norte? No lo sé cómo lo van a manejar. Yo creo que están pensando en programas con extensionistas y demás para tratar de hacer algún manejo regionalizado, porque si ellos no lo resuelven allá ahora, nosotros no vamos a poder hacer mucho. Vamos a poder laburar acá todo lo cultural, pero si allá tienen curvas poblacionales grandes y los vientos te la traen para acá. Aparte, como fue en Oliveros que yo mostré, tuvieron un ambiente benigno y bueno. Y el traslado que se hizo desde el norte acá fue porque fue encontrando maíz en todos lados. Entonces le fue muy fácil llegar. Mientras tengan los pelos para reproducirse. El norte creo que no se cosechó nada. No sé si hay... No sé, o sea, entonces dijo, acá no hay nada, me voy. Se trasladó y encontró. Ese es el problema. Y también algo que no podemos manejar es el tema del tiempo. El tiempo climático. Que te pueda tocar esos inviernos buenos para ella, ¿no? Para el vector. Y no altas temperaturas. Ese fue otro factor, digamos. El ambiental fue otro factor que la favoreció. En el norte, más aún, que no hay mucho frío. Ese fue otro Yo problema. creo que si hay lluvias, habría que aprovecharlo más primero que se puede. Hay que recargar bien el perfil para Sí, el maíz de primera. para maíz de primera y escaparlo más que hacerlo a fin de agosto si tenés un buen, que te pueda soportar, digamos, alguna helada que tengas tardía, un buen híbrido con buen vigor, y la daría una de primera. Yo voy sin No, mucho metería rastro. una tardía, la trataría de ver cómo me fue la de primera. Algo que se quiere incorporar es Beauveria baciana, el hongo. Si las condiciones no te lo permiten y la población es alta, pues Las condiciones para que se prolifere el hongo. el hongo. Bueno, yo le consulté al especialista que está trabajando y él me dijo de que la temperatura no es tan influyente en la proliferación del hongo, sí la humedad relativa. Por eso hay que ver cómo venimos con la humedad. Nosotros cuando vemos la momia esa que yo les mostré, el hongo ya actuó. Aparte de medicaciones después. Por eso para esos insecticidas hay que tener presente la humedad. De todas maneras, ellos están pensando en Beauveria baciana con otro biológico que tienen que se llama Nitrox, me parece, y sumado a un tratamiento de semilla que tienen también con un biológico, como un complemento. Y como te digo, no va a no dañarte el 100%, va a disminuir el potencial de daño. Igualmente las aplicaciones de Brasil, que fueron como 8 o 9, no sé si tuvieron buena efectividad. Pero eso fue químico. El químico, el químico. No, por eso es lo que les decía antes. Hubo muchas aplicaciones y no todo porque también hay que ver cómo se hacen las aplicaciones. Eso también depende de la prolijidad con lo que uno Si utiliza. llega a mojar, bien. De consultor, ¿qué pasaría si la producción de maíz del norte cae? ¿Se iría, digamos, flujo para acá de la tierrita o...? Depende del manejo cultural que hagan en el invierno en el norte. Porque en el norte debe haber una presión en los pastrocos, en la granulina verde y en el maíz uruguayo incalculable para nosotros. Si ellos no hacen maíz, pero no hacen el manejo cultural que tendrían que hacer, se van a venir. O que no usen o tengan termoplasma susceptible. Claro. Sí, tal cual. Ese es el punto. Una pregunta, Miriam. ¿Qué tanto se sabe, digamos, de los diferentes patógenos y qué tan eficiente se podría haciendo actuando sobre el patógeno y no sobre el vector, digamos, descartando a los infectados? Es que es muy, o sea, se sabe, digamos, el fitoplasma no es muy común acá, no quiere decir de que no aparezca. El tema de que al ser
un molicute, que es parecido a una bacteria, y un virus es más difícil que controlar que un hongo. Por el tema de la reproducción, acuérdate que es ADN o ARN, tiene adentro y se multiplica en forma rapidísima. Y aparte, el vector lo tiene adentro toda la vida, o sea, ese es el problema. Y el vector, persistente, Es persistente. se transmite también a huevo. No se transmite a huevo. No, el adulto. El adulto. Es muy difícil en el caso de virus o moléculas de poder controlar. Sí, hay un gran desafío por delante. Por eso el manejo está más girado hacia el vector, como ocurre en Mar de Río Cuarto, que vos lo ponés sobre del vapor. Ese es el... ¿Estamos, Johnny? ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Vamos? Bueno, teníamos un presente para darles, que además... No te olvides de pasar a ver, ¿verdad? que además de Los dos, no, la- dele. Hoy 15 de mayo es el Día del Docente Universitario también, y además, muchas gracias.